la Sagrada Escritura, para que la tengan ahí a la mano. Y vamos a trabajar en ella para que captemos el tema de hoy, ¿verdad? Que es una práctica, cómo utilizar, porque ya hemos visto contextos, ya hemos visto varios temas en relación a introducción a Sagrada Escritura, y todo eso está muy bien, pero lo que nosotros tenemos que hacer es cómo leerla, cómo aplicarla, cómo interpretarla, cómo nosotros vamos a una celebración eucarística y qué es lo que escuchamos, con qué es lo que nos quedamos, en fin, algo práctico. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta, en el portal está el material y está la agenda. Obviamente, si ustedes solo lo leen a la carrera, no van a entender nada, ¿verdad? Porque yo tengo que dar las indicaciones. Ahí están puestas algunas indicaciones, pero no están completas. Entonces, en primer lugar, son varios ejercicios, porque lo que vamos a hacer es una práctica. Entonces, ahí están puestas varios ejercicios. Las fechas de entrega de esos ejercicios están abiertas, no hay en 8 días ni en 10 días. Básicamente, ustedes tienen de aquí al final del trimestre para ir haciendo esas pruebas e irlas subiendo conforme lo van teniendo todo junto o al final subirlo todo. El hecho es que lo hagan, ¿verdad? Porque se trata de realmente llevar a la práctica el tema de Sagrada Escritura, porque si la estudiamos no es un tema intelectual, ¿verdad? Solo de tener conceptos, ideas, sino que debemos de captar el sentido de nuestro estudio, ¿verdad? De la teología, porque al final de cuentas la teología lo que es, pues, tener accesible lo que Dios ha revelado de Él mismo, lo que Él ha dado a conocer de sí mismo. Entonces eso, nosotros comprenderlo lo mejor que se pueda para ponerlo en práctica. Entonces la teología es una praxis, es un trabajo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios, que es lo que Dios dice de Él y lo que nosotros descubrimos de nosotros. Y entonces vamos viendo eso con las circunstancias de la vida. O sea, no es nada astral ni nada abstracto, es muy concreto y muy real. Entonces, para poner un ejemplo, porque son 10 ejercicios los que hay ahí, o sea, hay 10 citas bíblicas para trabajar. Obviamente no la van a trabajar una en un fin de semana o durante 8 días, pero sí tienen que irlo haciendo de aquí a final. Pues prácticamente el curso se termina, el trimestre se termina a finales de abril. Entonces tenemos más o menos con la Semana Santa. Yo ya sé que es días de descanso, pero tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Para ir haciendo ese tipo de reflexiones, porque al iniciar el curso yo le dije que lo que teníamos que ir haciendo es poner en práctica las lecturas del domingo, pero pues no sé si lo han hecho o no lo han hecho. Lo importante es que si no lo han hecho, pues ya van a ver que ahora sí lo tenemos que hacer e irnos acostumbrando a eso. Entonces, cada numeral tiene su propia cita, ahorita vamos a ver cómo tenemos que utilizar la Sagrada Escritura, y eso se aplica para todos los numerales que tienen ahí del 1 al 10, ¿verdad? Cómo se va haciendo, y pues pueden irlo juntando todo y mandarlo solo una vez, como digo, está abierto, y va a ser nota final eso prácticamente, ¿verdad? Con eso y con los videos de Cautivados por la Palabra, creo que más o menos es lo que nos pide nuestro curso. Entonces, alguien nos va a hacer favor de grabar por el teléfono y subirlo como siempre. Ya estamos, pues prácticamente todavía falta un minutito, pero ya estamos en hora. Así es que vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, pues ya entender, ¿verdad? Muchas veces he repetido
una pequeña biblioteca, ya sabemos, porque así tiene que ser, que cuando vamos a leer un libro tenemos que ver la portada, o sea, qué libro vamos a leer y en la parte de atrás de qué se trata. Entonces, en el caso nuestro, entramos a cualquier libro, cualquiera, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, y ahí pues vamos ubicando los contextos, por qué se escribió, cuándo se escribió, cuál es el mensaje, qué hilo conductor llega hasta el Evangelio. Ahí está en la introducción de cada libro, sobre todo si es una Biblia de estudio, los datos son pues más exactos. La fecha donde se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, el contexto histórico, geográfico, literario. Para poner en contexto lo que estoy diciendo aquí, yo me imagino que ustedes van a misa el domingo, ¿verdad? Porque me imagino que son católicos practicantes. Entonces, que el estudio de Sagrada Escritura es porque sí sabemos que Dios nos habla y queremos entenderlo y contestarle, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el tema de la Eucaristía, pues, es práctica normal. Entonces, algo que lo hacemos sin ningún tipo de problema porque sabemos a qué vamos, ¿verdad? Al encuentro personal con el Señor, a escuchar lo que nos dice, a responderle lo que nos dice. Y entonces yo quisiera hacerles una pregunta antes de empezar con los temas que tenemos en la hoja. Esa hoja está en el portal. Y yo se las puedo mandar también al chat, ¿verdad? Si la quieren tener más cercana ahí para no estar entrando a la computadora, se las puedo pasar al chat para que ustedes ahí vayan teniéndolo en su teléfono, si les parece. Bueno, ¿qué género literario les parece a ustedes? Aparte que la palabra evangelio es un género literario, ¿sí? Eso lo tienen claro, ¿verdad? Que la palabra evangelio es un género literario, ¿sí? ¿Tienen eso claro? Que la palabra evangelio es un género literario. ¿Sí lo tienen? Sí. Va. Todo el mundo tiene claro que evangelio es un género literario. La palabra. O sea que cuando dice el evangelio según San Juan, es pues una reflexión teológica que va a utilizar Juan y que va a utilizar géneros literarios para del desarrollo de su evangelio. Entonces, la palabra evangelio es un género literario, ¿sí? ¿Estamos en eso? ¿Alguna duda, pregunta ahí? Nada, claro. Ok, entonces, dentro de ese género literario, que es un evangelio, como cuando decimos, esto es una novela, entonces la novela es un género literario. O decimos, por ejemplo, este es un cuento, es un género literario. Dentro de ese cuento o dentro de esa novela nosotros podemos encontrar metáforas o podemos encontrar otro tipo de géneros literarios. Dentro de una novela pueden haber datos históricos, pero son manipulados de acuerdo al mensaje o a lo que yo quiero transmitir en la novela. Entonces, pero yo ya sé que en general es una novela. O sea, cuando yo ya sé que es una novela, sé que van a haber datos históricos, pero que están manejados a la intención que yo tengo de lo que yo quiero transmitir, cómo quiero transmitir. Entonces, o sea que no es un libro de historia, es una novela. Entonces, ahí hay mucha manipulación de los datos históricos. Entonces, yo ya sé que los evangelios son un género literario, pero dentro de ese evangelio, sobre todo de Juan, ¿qué género literario es la resurrección de Lázaro? Que fue lo que se proclamó ayer domingo. ¿Qué género literario es? ¿Sería evangelio, no? Porque fue dentro del evangelio del día. Evangelio es todo el libro, o sea, todo el libro es un evangelio. Dentro de ese evangelio hay un género literario. ¿Qué género? Todo el género literario del libro se llama evangelio, pero dentro de ese género literario, Una evangelio, narración sería narrativo.
Narración o historia. Piensen bien. No contesten solo para contestar. Piensen bien. ¿Qué es? Yo creería que una narración. Lo que pasa es que tienen que analizar qué es una narración. ¿Qué es una narración? Una secuencia de hechos que sucede. Pero esos hechos son históricos, son imaginarios. ¿Qué tipo de hechos se cuentan en una narración? Hechos históricos. Hechos históricos serían en el Evangelio. No necesariamente. En una narración no necesariamente se van a contar hechos históricos. Pero una narración de profecía. ¿Fueron hechos reales? O sea, estamos confundidos varias cosas por lo que estoy oyendo. En primer lugar, todo lo que está escrito en Sagrada Escritura es teología. Y ya dijimos lo que es teología. ¿Qué es teología? ¿Qué es teología? Todo lo que está ahí es teología. Es el conocimiento de lo que Dios está haciendo por nosotros. Pues lo acabo de decir al principio ahorita, que teología es interpretar lo que Dios ha revelado de Él. No es lo que está haciendo, es lo que ha revelado que Él es. Él es y ha revelado lo que Él es. Lo ha dado a conocer, lo ha manifestado, lo ha hecho pues accesible a nosotros. Con un objetivo, con una finalidad, porque quiere compartir su divinidad, su ser, su esencia, la quiere compartir con nosotros. Entonces todo lo que está escrito, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es teología, todo es teología. Pero hay muchos géneros literarios. El género apocalíptico es un género literario, es apocalíptico. Y es a través de signos. Tengo que entender los signos para entender el género. Los evangelios es un género literario. Las cartas de Pablo es un género literario. Los sinópticos son un género literario. Los libros proféticos, los sapienciales son géneros literarios. Son formas literarias, o sea, esa manifestación de Dios nos llegó en forma escrita, no nos llegó en forma hablada. Entonces, para entender el mensaje escrito, tengo que entender el vehículo, el ropaje donde va el mensaje, porque así es lo escrito. Lo escrito no llega abstracto, llega en un vehículo. Entonces, el mensaje que me van a dar en una carta, pues yo tengo que descubrir, el mensaje no es el saludo, no es el destinatario, no es la fecha, no es la despedida. El mensaje es lo que me quieren decir y el género literario es la carta. Entonces es un género literario. Igual, la escritura, toda es teología, toda. Y están estudiando un diplomado de teología. Entonces, básicamente tienen que entender qué es teología. Y luego de que qué es teología, entonces entender los géneros literarios para entender el mensaje, lo que Dios ha revelado de Él mismo y lo que nosotros descubrimos de nosotros mismos en esa revelación. Porque si Él se da a conocer a un tú, Él es un yo y se da a conocer a un tú. Entonces, Él da a conocer lo que Él es. Y entonces, eso que Él es también nos revela quiénes somos nosotros. Entonces, porque eso pasa en una relación con dos personas. Una da a conocer algo y la otra descubre lo que está dando a conocer la persona y lo que es esta misma que lo está recibiendo. Entonces, la teología básicamente es el esfuerzo de querer tener con claridad esa revelación, esa manifestación de Dios, que al mismo tiempo me hace descubrirme a mí y poder saber si yo le puedo dar una respuesta o no, si lo que Él revela de Él lo creo o no lo creo. O sea,
En esa revelación tiene que ver cómo le voy a contestar, qué le voy a contestar, qué le voy a decir. Entonces, eso es teología. Entonces, pero nos llegó escrito. Entonces, para llegar escrito tengo que entender la forma literaria. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, ya sabemos que evangelio es un género literario, pero la lectura de ayer, ¿qué es? ¿Qué forma literaria tiene? Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Me manda? Carlos tiene encendido el micrófono. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Que el hermano Carlos tiene encendido el micrófono. Pero tal vez quiera hablar, no le oigo. Sí. Es que yo lo que quería es que lo de la resurrección de Lázaro es un género literario, pero también es un relato narrativo, ¿verdad? De un hecho histórico de Jesús. Bueno, son catequesis. Ese es el género literario, es una catequesis. Y la catequesis tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de una catequesis? Enseñar. ¿Qué cosa? Dar a conocer lo que Dios quiere decirnos. El mensaje. O sea, la catequesis es que después de que se ha recibido un querigma de un anuncio, por ejemplo, la catequesis es, digamos que hay un anuncio de televisión de una hamburguesa, por ejemplo. Usted ve la hamburguesa grandota y le llama la atención. Ese es el anuncio, el querigma, le muestran. Y la catequesis es la que le va a enseñar dónde la puede ir a conseguir, cómo la puede probar, qué es lo que va, a qué horas está, todo eso. Es una formación para adquirir la hamburguesa. Entonces, la catequesis se da, nos llega en forma escrita. Entonces, tenemos que ver que es una forma literaria, o sea, es un recurso, es una herramienta para conocer lo que realmente el mensaje. ¿Y cuál sería entonces el mensaje de la resurrección de Lázaro? Si es una catequesis. La vida eterna. Mostrar la gloria de Dios. Y que Dios también me va a resucitar a mí. Es la manifestación viva de Dios. Fíjense que en un curso les dije yo que no se puede entender un texto si lo sacan de toda la reflexión teológica. No se puede. O sea, porque entonces resultan diciendo lo que están diciendo. Es decir, no entiendo nada, no entiendo a qué fui a misa, no entiendo por qué lo leo, no entiendo. Porque lo que estamos haciendo es querer entender solo esa catequesis. Pero yo les estoy diciendo que la catequesis primero se ha dado un anuncio y la catequesis es la formación para que yo ese anuncio lo vaya captando cada vez más. Entonces, ¿con qué tendría que conectar yo la resurrección de Lázaro para conocer el mensaje que nos quiere transmitir en esa catequesis? Con nuestra propia resurrección y con la promesa de resurrección. Y es el culmen del itinerario pedagógico de los últimos 3 domingos de agua, luz y en este caso vida. Las 3 son catequesis, perfecto, las 3 son catequesis. Pero los signos. ¿Con qué eso? Las catequesis son signos. Se me está transmitiendo una formación a través de signos. Ya Roberto nos decía, el agua es un signo, la luz es un signo y la vida. O sea, la luz, el agua, la vida. Pero ¿con qué textos para yo comprender, entender teológicamente lo que me está diciendo esa catequesis? ¿Cómo puedo ir yo retrospectivamente llevando ese hilo conductor y entender qué me está diciendo la catequesis del día de ayer?
Porque ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer en cada una de las citas que yo les puse. Ese es el trabajo. Afirmar el querigma de que yo soy la resurrección y la vida. Pues es mantener siempre fiel a la palabra de Dios, porque Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree y permanezca en mí, no morirá jamás. Entonces pienso que la enseñanza es que debemos siempre permanecer fiel a la palabra de Jesús, siguiendo sus mandamientos. El poder que Jesús tiene sobre la muerte. El creer en la resurrección, el creer en Cristo. Entonces imagínense que nosotros podemos tener todas esas interpretaciones, pero no las estamos fundamentando en ningún lado. Y entonces nosotros tenemos que fundamentar nuestra reflexión teológica, porque eso es teología, con lo que Dios ha dicho de él. Pues no podemos sacarlo de lo que nosotros pensamos y creemos. Nosotros tenemos, óigame por favor, óigame, nosotros tenemos que interpretar el texto desde lo que Dios ha revelado de él mismo. Porque eso es teología, no de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, porque no es mi reflexión, es la reflexión de lo que Dios ha dado a conocer de él mismo. Entonces, ¿con qué textos puedo yo fundamentar el tema de la resurrección de Lázaro? Con Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna, y es lo que está diciendo Jesús ahí. Hay que creer en él para tener la vida eterna. Pero ¿y por qué hay que creer en Jesús si la gente ahí no está creyendo en Jesús? Es más, por eso lo quieren matar. Bueno, Juan 3:16 dice para que todo el que crea en él, o sea, está la opción de creer o no creer en él, pero pues para nosotros, al tener ya la revelación de Jesucristo, pues debemos de creer en él para esperar así la promesa de la vida eterna, ¿no? Bueno, la teología empieza desde Génesis, no empieza con Jesús. Para entender a Jesús hay que entender el Antiguo Testamento. Y podemos utilizar la primera lectura de Ezequiel, donde Dios promete abrir los sepulcros de su pueblo. Podemos empezar por eso, pero podemos empezar más directamente por el yo soy de Jesús. ¿Por qué Jesús le dice a Marta, yo soy? ¿Qué significa eso? Porque Jesús no es cualquier cosa. Entonces, cuando dice yo soy, que es lo mismo que le dice al ciego, que es lo mismo que le dice a la samaritana, en cada catequesis está ese yo soy. Porque es el que les dio. Hay una interrogancia aquí, la bien dijo Jesús, licenciada, por ejemplo, la misma pregunta le dijo, pero Marta, la hermana, el que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, ¿por qué lleva 4 días? Le dijo Jesús, y en la interrogancia que le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bueno, lo que pasa es de que se van por otro lugar. O sea, yo les estoy poniendo un poquito la pauta. Le estoy poniendo la pauta del yo soy. Es que Jesús es Dios y Él lo quiere dar a conocer. Y lo da a conocer por medio también de signos. Por eso que el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo da a conocer en ese hecho, en esa catequesis que Él está dando en la resurrección. Él es la vida. Por lo tanto, todo el que cree en Él y cree en la revelación, lo que estamos hablando, que de Génesis, Él es el que da la vida. Él es el que reina sobre la muerte. Ok, pero lo que pasa es que Dios se ha dado a conocer trino. O sea, no es... vean, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con teología es entender que la teología empieza desde Génesis y hay varias citas donde yo debo de entender qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo.
Y lo que ha revelado, se los voy a decir así rapidito porque si no pasa el tiempo y no avanzamos. Pero ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer con cada cita. No pueden sacar su pensamiento de lo que ustedes creen, porque eso no es teología. Teología es reflexionar desde lo que Dios ha revelado. Entonces, como que yo tenga que empezar a buscar, bueno, ¿qué ha dicho Dios de sí mismo? ¿Qué es lo que ha dicho Dios de sí mismo? Licenciada, pero en este caso lo que usted está preguntando es una teofanía, para que nosotros vayamos atrás a buscar ese significado. No, Dios no solo se ha manifestado en teofanías, Dios se ha manifestado, Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas maneras, en muchas formas, en todo el tiempo. O sea, no siempre ha sido una teofanía. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reflexionar sobre lo que Dios ha dado a conocer de él desde siempre, desde que inició a darse a conocer. Y entonces ahí poner el clic, el match con Jesús de Nazaret, que es Dios. Porque no podemos, si nosotros sabemos que Dios es trino, es por una revelación, porque así lo dio a conocer. Entonces, se ha dado a conocer trino. Entonces, Jesús es Dios. Y entonces, estamos viendo que con las 3 catequesis está el tema yo soy. Entonces, ahí hay una cosa que me tiene que sonar, porque eso está directamente con Moisés cuando le pregunta ¿quién eres? Entonces, yo soy el que soy. Pero yo tengo que entender eso. ¿Qué le dijo? Soy el que soy. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué es eso? Lo que busca quizá, licenciada, es el Dios que se ha revelado a su pueblo. De hecho, Juan, ese es su enfoque. Desde un principio él dice... No se pierdan con ideas. Piensen lo que es la reflexión teológica. No piensen lo que ustedes piensan, sino que lo que Dios ha revelado. Ubíquense en la revelación de Dios, porque eso es teología. Sí, Loti, dígame, ¿qué estaba diciendo? Estaba pensando que lo que hace es realmente buscar una confianza absoluta en su divinidad, que entendamos y comprendamos con el yo soy su divinidad. Ok, con el yo soy, o sea, hay una palabra teológica, Dios revela ahí su esencia. Eso se llama ontología. Lo profundo de él le da a conocer a Moisés. Yo soy, yo soy. Cuando nosotros estudiamos en el colegio, estudiamos que los verbos más importantes eran ser y estar. Ser y estar. Son, en cualquier idioma, son los verbos centrales. Y Dios se da a conocer, se revela, se manifiesta como esencia, porque ontología es eso, una esencia profunda, una identidad profunda, que es y que está, o sea, permanece, no cambia. Ese es yo soy, porque nosotros decimos yo soy, pero nosotros no somos, y menos cuando nos morimos, menos somos. Pero entonces ustedes tienen que entender teológicamente lo que Jesús está diciendo cuando dice, yo soy la resurrección. No es creer en una idea o en un concepto. No es eso. Es que entonces me tengo que ir a Génesis. Y en Génesis yo me doy cuenta que en la creación Dios insufla, da parte de su ser al barro, a la tierra, al puñado de tierra que ha hecho un muñeco. Entonces, la vida viene de ese insuflo. Si leo los Salmos, vemos que esa es una narración y que la narración podrá ser mitológica o todo lo que ustedes quieran, pero hay un mensaje en ese mito, en ese midrash o en esa simbología, que Dios está dando parte de él. O sea, Dios no crea al hombre solamente por tenerlo ahí, sino que da parte, le da de su ser, le da de su esencia, y esa esencia es la que vive.
Luego, si vemos Génesis 1, que es un himno, es otro género literario, vemos que dice, y lo creó a imagen y semejanza suya. Le dio también, le dio su imagen, le dio su... Entonces vemos a un Dios que se revela, que se da al ser humano, pero se da como vida, se da como fuente, se da como origen, como una manifestación de una relación cercana, acompañada. Y luego vamos viendo por todo el relato cómo se manifiesta a través de Génesis, acompañando todos los procesos humanos, procesos difíciles, de engaños, eso ya lo vimos. Vimos cómo se manifestaba con Jacob, con José. Tienen ahí una cita de José, cómo va acompañando los procesos en medio de las intrigas, los engaños, las envidias. Solo hay una historia, y es la historia de la salvación. Dios acompañando todos esos procesos. Y entonces resulta que la resurrección de Lázaro es una catequesis preciosa, porque aún donde yo ya no estoy, porque ya me morí, Dios sigue estando, porque su esencia no cambia, no tiene tiempo, no tiene, que dijera yo, no está, o sea, se pone el ejemplo de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces, ¿por qué yo he de creer eso? En primer lugar, porque Jesús no es cualquier gente, es Dios. Y lo que está diciendo es que está transmitiendo lo mismo que se nos ha transmitido desde siempre. Y el problema es la pregunta, ¿crees tú eso? Esa es la catequesis. ¿Crees tú eso? No en el género literario que fue un himno, una narración o una epopeya, sacando a todo el pueblo, a los esclavos de Egipto. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que ese Dios es de vida y aún cuando tú ya mueras, ese Dios de vida continúa dándote la vida aunque tú no lo creas? Fíjense que si nosotros entendemos lo que es la teología y entendemos, no es creer en ideas y en conceptos, es creer en su revelación, en lo que ha revelado. Y para eso tengo que irme desde el principio. No puedo sacar en una catequesis lo que viene de miles y miles de años que se ha revelado. ¿Sí captan lo que les digo? ¿Lo captan o no? Así es. Entonces primero, la teología es, estamos estudiando algo para conocerlo, para entenderlo, para rumiarlo, para disfrutar esa relación, esa amistad, ese regalo que me han hecho siempre, para cultivarlo y compartirlo con los demás, pero compartirlo entendiéndolo, no confundiendo a más gentes. Pero para eso tengo que ir recorriendo todo el revelado que Dios ha hecho de Él mismo. ¿Por qué no se reveló, pues, hace 2000 años? Lo hizo desde hace mucho tiempo. Entonces, la catequesis, que no es solo el sacramento es el signo, pero la catequesis llega a nosotros tratando de preguntarnos, ¿creen ustedes eso? O sea, esa Marta es cada uno de nosotros. Esa samaritana es cada uno de nosotros. Ese ciego es cada uno de nosotros. ¿Crees realmente que es la luz? ¿Crees realmente que es la liberación, que es la identidad? Porque la samaritana lo que hace es darle la identidad, ¿verdad? ¿Quién es ella? Y la pregunta llega siempre al final, ¿crees tú que Dios es eso? ¿Crees tú que ese es realmente ese motor dinámico que va sosteniendo toda la historia humana a pesar de las guerras, a pesar de los engaños, a pesar de las traiciones, a pesar de nosotros? ¿Por qué? Entonces nosotros que somos tan malos,
Pues no, no lo somos. Somos creación de Él, pero con el libre albedrío. ¿Y qué es eso? Pues justamente si nos ha dado ese insuflo, pues nosotros esa libertad es para hacer el bien. Pero si nosotros la usamos para otra cosa, ya es nuestra decisión. No es que Dios lo haga así, ni lo quiera así. Es importante entender eso, porque a veces nuestro catolicismo es de gente que cree que son ideas, conceptos, y al final cuando está hablando dice, bueno, no, yo soy católica, pero yo no creo en esas cosas, pues ya la muerte es como dormirse, se muere uno y ahí se acabó todo. Pues entonces está bien, pero no es ese el tema. No ese es el tema de la reflexión, ni es lo que Dios ha revelado. Bueno, para eso no tenía que revelarlo Dios, pues eso está muy claro que todo el mundo, pues dice Pablo, se siembra oigan, como utiliza él la forma literaria, utiliza una metáfora para hablar de la resurrección. Se siembra un cuerpo corruptible, o sea, que se deshace, que se destruye, y surge un cuerpo glorioso. Esa es la resurrección. Se siembra. ¿Por qué se siembra? Porque se entierra, se pone en la tierra. Entonces, sí captan. Entonces lo que pasa es que introducción a Sagrada Escritura es uno de los elementos más importantes, pero yo tengo que entender que es teología. Y yo les di a ustedes 2 videitos de la Universidad de Navarra. El problema es que si no los ven, pues entonces no pueden tener esa información de qué es teología, en qué consiste realmente la teología. Porque hay que documentarse. Si no leo, si no me intereso, pues esta ahorita nada más, pues no ayuda mucho. Y al contrario, si no lo reforzamos con lectura, puede ser que nos confunda más que ayudarnos. Porque nos quedamos con ideas que no son ideas, porque la teología no son ideas, ni son conceptos. Es introducirse, buscar la forma, las herramientas, el conocimiento de esa revelación de Dios, porque no la tomo como algo que a saber si pasó, la tomo como un hecho histórico, como ustedes lo han dicho. Es un hecho histórico. Dios ha entrado en la historia y con la encarnación se ha hecho hombre. Y con el sufrimiento y pasión y muerte ha reciclado todo el dolor y lo ha reconstruido, restituido, porque Dios hace eso. Esas no son ideas, es la acción de Dios y es la acción de Jesucristo. Y luego nosotros pues tenemos toda la fuerza del Espíritu Santo para seguir trabajando en ese proyecto que no es nuestro, es de Dios. Pero nosotros pues nos sabemos honrados de trabajar en ese proyecto porque no somos dignos, no lo hacemos porque somos mejores o algo, simplemente ir conociéndolo, y en la medida que voy conociéndolo, me voy conociendo, y entonces todas esas aristas, él mismo las va moldeando, ¿verdad? Si se lo permito, porque siempre va a entrar el libre albedrío, la libertad. ¿Qué tanto dejo yo a Dios ser Dios? ¿Y qué tanto, pues, soy yo la que quiero actuar? Bueno, ese es como un paréntesis para que se den cuenta cómo es que tenemos que buscar cada una de las citas, no desde nuestras ideas, pensamientos, sí desde los comentarios bíblicos. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas aquí. Llevamos media hora. Si tienen algo que comentar, pues decir. Licenciada. ¿Qué manda? Fíjese que en la homilía que tuvimos este domingo nos decía el padre que hay mucha confusión a veces, que el único que ha resucitado es el Hijo único de Dios. Pues lo demás, el pasaje de Lázaro es un volver a la vida, como un milagro que el mismo Dios se manifestó en ese momento, pero no es que él haya resucitado, sino que lo volvió a la vida.
La única resurrección es la de Jesús, que es la única, porque en vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, volver aquí a su Padre. Entonces eso yo lo comprendí muy bien, pero sí hay confusión a veces en los feligreses sobre eso. Y él lo explicó únicamente. Ay, sí, muchas gracias. Pues sí, ¿verdad? Porque Lázaro se va a volver a morir, o sea, no resucitó. Él solo regresó a la vida, pero se va a volver. Eso se entiende claramente, igual a la hija, a la resurrección de aquel hijo de aquella viuda y a la Talita Cum, pues de todas maneras se murieron, ¿verdad? Porque no es que, la palabra pues no es anástasis, de levantarse de la muerte, sino que tiene otro término, ¿verdad? Pero el tema, por eso, no debería de haber confusión si yo veo que es desde Génesis donde Dios ha dado de sí al ser humano. Y ese dar así, ese chispa, por ejemplo, si yo veo los salmos, yo me voy a dar cuenta los salmos que dice, mantén tu aliento sobre nosotros, no voltees tu rostro, no apartes de nosotros tu rostro, tu mirada, porque está esa imagen de que ha dado el insuflo, o sea, su aliento. Entonces, si Dios voltea la cara para otro lado, es un antropomorfismo, claramente. Porque acuérdense que el texto nos llega escrito y entonces la persona utiliza sus características culturales, lenguaje, idioma, para transmitir el mensaje. Pero el mensaje lo que está diciendo es, si tú te apartas de nosotros, nos morimos, así de sencillo. Pero lo está diciendo con imágenes, como diciendo, estás respirando sobre nosotros y esa respiración nos llega como vida, como el aliento de vida de Génesis. Pero si volteas la cara al otro lado y para otro lado, pues entonces ese aliento ya no nos llega y ya nos desplomamos. Son imágenes, pero son imágenes que si yo no entiendo Génesis, pues no entiendo lo que me está diciendo el Salmo. Y si yo no entiendo Génesis, Éxodo, Levítico, las normas, todo eso, yo no entiendo entonces de qué se trata la resurrección. Pues, ¿qué es? ¿Es un cuento más? ¿Es una historia más? ¿Es algo que me fundamenta? Cuando yo veo que desde siempre Dios se ha dado y que eso que ha dado no va a cambiar ni con el pecado, fíjense ustedes, porque es algo que Dios dio y no quita. Entonces, porque lo que sí pasa es que nosotros lo dejamos de cultivar, de cuidar, de relacionarnos. Es como que recibimos un regalo y lo metemos abajo de la mesa y nunca lo usamos. Pero Dios está ahí siempre, siempre. Cuando Jesús dice en la resurrección de Lázaro que es realmente la oración que hace al Padre, y fíjense, Juan no utiliza milagro, son signos de que Dios está presente. Son signos de Dios, son 7 signos de Dios. Y el número 7 significa en Sagrada Escritura plenitud, pues son los signos de todos los días, los signos de siempre, de la vida, de la luz, de la alegría. Por eso el Papa Francisco va a hablar del Evangelio y va a decir el gozo del Evangelio. Porque tendríamos que estar claros y tendríamos que entender perfectamente que Dios no nos ha creado para abandonarnos, que siempre está, que siempre nos escucha, que siempre, siempre acompaña nuestra historia. Que nosotros no nos demos cuenta de eso, ese es otro problema. Y por eso estudiamos teología, para poderlo descubrir en todos lados, como lo hacía Abraham, como lo hacía Isaac, como lo hacía Jacob. Eso no es algo específico para unas personas, es para todos. Entonces, y no hay mérito alguno, no es porque la gente haga méritos, haga algo para ganarse eso. Dios es así. Dios es así desde el principio. Entonces es ese anuncio a Marta, decirle, acuérdate Marta, realmente, no solo de lo que yo te estoy diciendo, ni que soy tu amigo, acuérdate. Y también es el Shema de Israel. Acuérdate, Israel. Acuérdate. ¿De dónde saliste? ¿Dónde estabas? Acuérdate. El tema es acuérdate, escucha, vigila, está atento, date cuenta. Ese es el tema de la catequesis.
No es solamente ideas, conceptos, porque eso es teología. Y teología no es estar pensando sobre nuestros pensamientos. El tema es la revelación. Y les sugiero que miren esos videos que les di, porque ahí está la clave de eso que les estoy diciendo. Y lo que les estoy diciendo es de la Universidad de Navarra, y son conferencias, son 5 conferencias, y yo solo les doy 2. Perdone, licenciada, disculpe. Ese video que me está comentando seriamente, yo no lo he visto, pero no sé si usted lo mandó ahí en el grupo o está en todo lo que yo mando, lo mando al portal, y si se puede también al chat, pero está en el portal. Va, gracias. Bueno, entonces, entendiendo eso, esos son las citas que tienen ustedes, 10 citas tiene para ir entreteniéndose y hacer teología. O sea, hacer teología, ya les dije cómo se hace, pues, desde lo que Dios ha revelado. Entonces, darse cuenta para facilitar también cómo manejo yo el texto. Licenciada, ¿Qué manda? Disculpe que la interrumpa. Yo solo quiero corroborar algo que me quedó un poco de duda de los videos que usted mandó. Ajá. Es que yo le entendí al padre Lorna, creo que se llama, ¿verdad? Así es, exacto. Sí, le entendí al padre Lorna que para hacer teología primero uno tiene que tener fe. Eso fue lo que yo le entendí. Uno tiene que tener fe para creer en las revelaciones, porque si uno no tiene fe y empieza a leer la Biblia, lo ve como un libro histórico nada más. ¿Así es? Bueno, la fe es una virtud teologal, no forma parte de nuestras capacidades humanas. Esa la da Dios. El punto es, lo que dice aquí el profesor de Navarra, es de que nosotros lo que debemos no a la fuerza, sino que nosotros creerle a Dios, si realmente Él es bueno, y si Él realmente lo que quiere es darse a nosotros para que seamos felices. Porque nuestra primer sospecha es que Él no es bueno, sobre todo cuando tenemos problemas, como me está pasando esto, como aquello, y cuando las circunstancias pues superan nuestra situación, como en el caso de Jesús. Las circunstancias superaron todo el dolor, el mal del mundo se vino sobre Él. Entonces, Él, si había una certeza, es que su Padre estaba ahí. Y tuvo que haber esa misma certeza en María para estar de pie. Entonces, eso es creerle que ahí está, a pesar de que las evidencias sean terribles y lo oculten, como en el caso de Jesús. Entonces, Jesús le cree, María le cree, ahí están. Y eso no quiere decir que estén brincando y felices y que Jesús vaya con la cruz carcajeándose, ¿no? Pues ya muere un amigo y llora. O sea, a pesar de que sabe que va en la resurrección y que lo que sea, todo lo que pueda saber Jesús como Dios, eso no impide que Jesús llore. Porque humanamente hablando, pues las separaciones duelen. Y a pesar de que Jesús sabe que lo va a resucitar y que todo es para gloria de todo lo que ustedes quieran, pero Jesús llora, se conmueve. Des en cuenta que la teología es preciosa, pero uno tiene que saber, y la verdad, lo que Dios revela de Él es maravilloso. No hay otra cosa mejor en el mundo que darse cuenta lo que realmente da a conocer de sí mismo. Y no perderme, por ejemplo, en un lenguaje duro de los profetas, porque los profetas sí están transmitiendo un mensaje, pero se están transmitiendo a un pueblo que ha roto esa relación con Dios y tiene que hablar con fuerza, tiene que denunciar, tiene que como que asustar para que cambien. Pues no lo está haciendo porque Dios lo necesite, lo hace por la misma realidad del pueblo. Entonces, realmente Dios no necesita nada de nosotros, no nos creó por necesidad,
nos creó por amor. Entonces, no porque Él necesitara algo de nosotros. Y por eso se da a nosotros. Y en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús dice, ¿verdad? Que no hay más amor que el que da la vida por un amigo. Y Él da la vida por todos la creación del Padre, porque Él es Dios, conoce el proyecto, sabe el proyecto, y el proyecto es que todo regrese al Padre. Todo lo que salió del Padre debe regresar al Padre, todo. Ese es el proyecto de salvación, esa es la historia de la salvación. Esa es Sagrada Escritura, historia de la salvación. Dentro de esa historia de la salvación, pues a nosotros nos llega escrito, pues se nos van a ir pues presentando distintas formas literarias, pero el mensaje es cómo se da a conocer Dios. Eso es lo que tengo que descubrir en el género literario. ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, las 3 catequesis, y se fijan que tiene una característica. Esas catequesis de la samaritana, del ciego de Nazaret, se lee completa la catequesis. No se lee solo una perícopa, se lee toda, porque toda tiene riqueza. Y a eso es lo que vamos ahorita. ¿Cómo tenemos que encontrar esa riqueza? Sí, Brandon creo que levantó la mano. No, solo porque me voy a tener que retirar porque por unos temas de salud me toca tratamiento. Sí, me ha estado un poquito malo de lo que es el tema respiratorio, entonces ahorita a las 7 me toca, antes de las 7 me toca una cuestión, entonces me voy a retirar. Tal vez algún hermano que después me pase las anotaciones. Igual Están grabando la clase, Brandon, no se preocupe. Ah, ok, de acuerdo, un gusto. Pasen, nos vemos pues en la siguiente. Gracias. Que mejores, Brandon. Mejor, Brandon. Bueno, miren pues, entonces vienen ustedes y abren, yo no estoy usando el de los trabajos que les mandé, pues esos 10 que tienen ahí, sino que el del domingo. Entonces usted abre el capítulo 11, sabe perfectamente, ya leyó la introducción, sabe de qué se trata el Evangelio de Juan, sabe que el Evangelio de Juan está dividido en 2 partes, que la primera parte está relacionada con 7 signos. Debo de entender cuáles son los 7 signos, y el último es el signo de la resurrección de Lázaro, el signo importantísimo, y yo debo de comprenderlo, ¿verdad? Entonces, en la introducción me dice, ¿verdad?, que en qué sentido este evangelio es tan teológico. Ahí está. Es una reflexión teológica. Todos los evangelios son teología, todos los libros son teología, pero este tiene como un lenguaje más profundo, no vamos a decir más elevado, porque todos se escribieron en griego, y el griego era el griego del pueblo, no era un griego pues así filósofo, ¿verdad? Y entonces luego presenta aquí la relación que Jesús tiene con todo el Antiguo Testamento, un poco la historia, un poquito, no hay historia de Jesús, hay datos biográficos de Jesús, pero lo que sí se sabe, porque los 4 evangelios lo cuentan, es cómo muere. Cómo nace no está, pues, dicho en los 4 evangelios. Y los 4 evangelios hablan de testimonio múltiple. Cuando todos dicen de una u otra forma el mismo mensaje, aunque lo esté diciendo de otra manera, pero dice lo mismo, pues los 4 evangelios dice que Jesús pues sufrió mucho, dice que hizo una cena, dice que después fue una oración al Monte de los Olivos, dice que ahí lo llevó uno de sus discípulos, lo traicionó, y luego pues pasó a juicios entre el Sanedrín y entre el Imperio Romano, y luego pues lo condenaron a muerte. Entonces cada uno va a tener distintos elementos, pero el hecho es ese, que Jesús lo mata, ¿verdad? Lo asesina, no muere de anciano, no muere en un accidente, sino es asesinado, y con formas muy bajas, por decir así. Que luego muere pues desnudo, completamente desnudo, fuera del pueblo, porque era la costumbre para no
contaminar, porque es un impuro, muere con 2 impuros, los ladrones. Pero todos los signos, pues Jesús no tiene dignidad humana, no tiene prestigio, no tiene popularidad, se burlan de él, escupen, y bueno, tiene toda en teología la palabra es kenosis, una humillación absoluta como ser humano, ¿verdad? No es reconocido, no digamos como Dios, ni siquiera, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, es despojado de su piel y es despojado de su vestidura, ¿verdad? Y vemos el hijo pródigo como cuando regresa ese hijo que se fue, cómo lo dignifica el padre, ¿verdad? Con una vestidura, con un anillo, con unas... A Jesús le quitan todo eso, pero antes le han quitado también la piel. En fin, es una forma de decir, pues ya Isaías, un poquito 500 años antes, había puesto una visión del siervo sufriente. Ahí pues eso se presenta como profecía y eso se va a leer en la otra semana, se lee la pasión según estamos con San Mateo, entonces el ciclo 1, entonces se va a leer la pasión según San Mateo, pero el Viernes Santo se lee la pasión, se proclama la pasión según San Juan. Todos los Viernes Santos se proclama la pasión según San Juan. Y todos los domingos de Ramos se proclama la pasión según el ciclo del Evangelio que se está pues reflexionando durante el año. Entonces ahora estamos en el ciclo A, estamos con Mateo, entonces se va a proclamar la pasión según San Mateo. Y el viernes, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el martes el domingo de Ramos es el Evangelio sinóptico y porque el viernes siempre va a ser el Evangelio de Juan. Y entonces ahí hay toda una teología en Juan, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hay toda una teología muy fuerte y la teología es justamente de la glorificación y de la hora de Jesús, ¿verdad? Que no es en todo el proceso que está viviendo Jesús, Jesús lo vive con una realeza de él mismo, aunque le estén haciendo una parodia, aunque le estén poniendo una capa roja para burlarse y una corona de espinas y le hayan azotado y le ponen un cetro y todo es una parodia, es una burla. Sí, la ignorancia humana se burla de lo que no entiende, de lo que no sabe, de lo que no cree, porque cree que su inteligencia es más que eso, ¿verdad? Pero todo lo que está pasando no está lejos de la historia de Dios, al contrario, es Dios que se ha encarnado para restaurar esa historia. Entonces, todo eso se va viendo el Jueves Santo, como incluso el tema de clavarlo en la cruz y todo se ve como la entronización, como él entra como en un trono. Por eso el año litúrgico termina con Cristo Rey, ¿verdad? Cristo Rey, porque él llega a esa gloria. Ya la carta a los hebreos, que no es carta, ¿verdad? Pero así se dice, el libro de Hebreos, pues ya dice, ¿verdad? Que él entra a la presencia del Padre, regresa al Padre para interceder siempre por nosotros. Tenemos un gran intercesor, si lo creyéramos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que todo eso es teología. Y en la introducción del libro les dan eso, los aspectos literarios, están numeradas, cómo era esa comunidad y por qué este evangelio se dice de esta manera, se escribe de esta manera, cuál es el plan del evangelio y la hora de Jesús, que es lo que les estaba diciendo, sumamente importante para entender la teología del evangelio de Juan. Cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, no hay, sobre todo en las bodas de Caná, ¿verdad? Que eso es lo que hace. Entonces, se dan cuenta que para entender algo, tenemos que entrar desde el principio y documentarnos. No solo porque estamos estudiando teología, sino porque estamos diciendo que queremos de verdad entender a ese ser que se ha revelado.
y queremos entenderlo, pues no queremos imaginar que entendemos, no, queremos entender qué dice de él, cómo es, qué hace, cómo se relaciona con nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces, cuando ya llegamos a, por ejemplo, en este caso que vamos a trabajar, pues es el ejemplo que yo les estoy poniendo, no está en las hojas que le di, pero es para poner un ejemplo fuera de esa hoja. Entonces tenemos el tema de Lázaro. Y entonces yo tengo que fijarme primero cuál es el contexto de esto, de este capítulo 11. Y nos damos cuenta de que en el capítulo 10, versículo 22, se trata de una fiesta judía. Jesús está por ahí en Jerusalén con una fiesta judía que es la dedicación, y es en el periodo, en la estación de invierno. O sea que el capítulo 10 y el versículo 22 nos empiezan a ambientar la situación histórica de esa fiesta. Y luego habla también, esa fiesta de dedicación era también llamada la fiesta de las luces. Y fíjense que es interesante lo que les dice el comentario de pie de página. Dice que esa fiesta, fíjense, dice, los judíos la celebran el 25 de diciembre, la misma fecha en que los cristianos celebran la Navidad. Es el nacimiento de Jesús, luz que vino al mundo, o sea, la fiesta de las luces. Entonces, ese es un contexto. Y Jesús está en Jerusalén en un contexto de fiesta. Y entonces, en ese contexto de fiesta, Jesús tiene, pues, confrontaciones con sus paisanos, ¿verdad? Porque lo rechazan, no pertenecen al rebaño de Jesús. Entonces, es el tema de las ovejas, del buen pastor, que ahí entra desde otra perspectiva. Entonces dice que el evangelista anuncia 3 frases encadenadas que insisten en el gozo escatológico. Fíjese. Entonces, ya desde aquí, el tema, pero no es un tema nuevo, incluso fue el tema que el Papa Francisco ha trabajado de peregrinos de la esperanza. El jubileo es eso, hacernos conscientes que estamos de paso, que aquí venimos, pero venimos para conocer a ese Dios con el que vamos a pasar la eternidad, porque esa es la promesa de la vida eterna. Pero como que para tener ese password tenemos que reconocerlo donde no lo podemos reconocer tanto, porque las circunstancias a veces superan esa visión y nos quedamos con el impacto de lo que está pasando y perdemos la dimensión de quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces, aquí les va dando el contexto para ubicar el capítulo 11. Y entonces ya luego, cuando ya entro al capítulo 11, puedo hacer 2 cosas. Puedo leer el capítulo, que son más de 45 versículos, o puedo empezar a leer la nota de pie de página, imaginando que yo ya me conozco el relato. Pero lo que pasa es que el relato, yo puedo tener la idea, pero para que yo entienda el relato, tengo que entender quiénes son los personajes, todo esto que hablamos del contexto, el contexto anterior, el contexto presente, el contexto posterior, qué pasa después. Entonces, tengo que informarme de cómo se está dando esta experiencia. En el caso de la escena de Jesús, Marta, María, Betania, Lázaro, los otros que están ahí, escribas, fariseos, Sanedrín, apóstoles, todo eso que viene desde el Antiguo, pues viene prefigurado en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo ya está encarnado, ¿verdad? Ya está encarnado por la persona de Jesús. Entonces, tengo que ir viendo todo eso y ayudándome con las notas de pie de página. Y voy ayudándome para no divagar con lo que yo creo o lo que yo pienso, porque la teología es una ciencia, es un estudio. Hay que estudiarla, hay que documentarse. Y hay que hacerlo como lo hace la gente que le llama la atención algo. Por ejemplo, ustedes ven que las Olimpiadas, por ejemplo,
la persona que tiene el deseo de hacer carrera o natación o lucha libre, no sé cuántas olimpiadas, cuántos juegos se pueden dar, pero el hecho es que a esa persona le gusta eso que hace y por eso se llama vocación. Tiene vocación para hacerlo, tiene deseo de hacerlo, no solo porque lo disfruta, sino porque también hace esfuerzos para conocer, para poder hacerlo más y más y mejor y más. Y si tiene que entrenar 1 hora, y si 2 horas, y si 5 horas, y si en la mañana y en la tarde y en la noche, pues lo hace y lo hace con gusto. A veces pareciera que el tema de Dios, que tendría que ser lo más importante, porque si Dios existe no puede haber otra cosa más importante, pero para nosotros pareciera que no es así, que hay otras cosas más importantes. Entonces, cada vez que tenemos que hacer temas así como para trabajar y formarnos, pues como que no tenemos el tiempo porque estamos muy ocupados en otras cosas. Entonces, ese es básicamente el problema del tiempo y de dedicarnos, ¿verdad? Pero les digo que así tiene que ser, de leer, de esforzarse, y por eso, aunque les parezca un poquito difícil cómo es que nosotros tenemos que entrar a un tema tan importante, usé el de Lázaro del domingo, porque justamente para tratar de motivarlos a la curiosidad de los cánticos de Isaías, del siervo doliente, de leerlo de esta manera, de ver cuándo lo escribió, por qué lo escribió, quién era el siervo doliente en Isaías, si realmente era Jesús, cómo era, por qué los cristianos ya cuando experimentaron o fueron testigos de la pasión, muerte de Jesús, por qué luego cuando leyeron Isaías, pues conectaron como tendríamos que conectar nosotros, que se estaba hablando de él, porque eso era lo que estaba pasando, era como que lo estuvieran describiendo, pero lo que pasa es que habían sido 500 años antes, en fin. Todo eso es para que nosotros entendiéramos, por ejemplo, por qué el profeta escribe algo, dice en su momento, pues acuérdense que si está escrito y tiene un libro que se llama escrito Isaías, es porque sí hubo algo que desde esa época ya se escribió, porque lo tenemos, ¿verdad? Hay otros profetas que no tenemos escritos de él, por ejemplo, Elías, Eliseo, ahí sí son narraciones, nos cuentan de algo que hizo Elías, Eliseo, Natán. Son profetas que no tienen un libro escrito. En cambio, Jeremías, Ezequiel, Isaías, pues sí, tienen el libro escrito y por eso lo tenemos ahí. Entonces tenemos que ver por qué, en qué contexto dijo, por qué lo dijo, por qué los cristianos después lo tomaron como una profecía que hablaba de Jesús. Pero no solo eso, sino muchas profecías más que hay de Jesús, ¿verdad? De todo eso yo veo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Leo el texto, primero, el capítulo 11, pero luego lo pongo en contexto, a ver qué hay antes, qué hay después. Luego entro en el texto con las notas de pie de página, vuelvo a leer el texto, lo entro y luego lo voy escenificando entrando yo en el texto. Si yo estuviera ahí, utilizando un poquito mi imaginación, si yo estuviera en esa escena, ¿quién sería yo? ¿Qué sería yo? ¿Cómo estaría yo? ¿Quién? Recordarse en otras escenas en el Evangelio de Juan, porque no es necesario irse a los sinópticos. Es importante quedarse en porque tiene mucha riqueza, solo No necesito irme a otros libros. Entonces, darme cuenta cómo es la situación, los enigmas que van pasando ahí. No dice mayor cosa de que estaba enfermo Lázaro, qué tipo de enfermedad tenía. Solo sabemos que era un amigo y sabemos de más cosas porque ya se han narrado un poquito ahí. Él se quedó con los discípulos 2 días más. En fin, ¿cómo entiendo yo esta catequesis? Porque ya la voy clasificando y ya digo, bueno, esta es una catequesis. Y entonces tengo que entender qué es una catequesis, ¿verdad? Porque se fijan que cuando ustedes hablaban decían, son narraciones históricas. Bueno, pues una catequesis no necesariamente
tendrá elementos históricos. De hecho, Jesús es histórico, pues no estamos hablando de una figura mitológica. Jesús es histórico, pero su historia tiene que ver con el Padre y su mensaje tiene que ver con que conozcamos al Padre. Entonces, porque Jesús en el Evangelio de Juan es el testigo del Padre. Entonces tenemos que escuchar muy bien lo que él dice, porque es un testimonio que está dando Jesús. Entonces aquí, en este caso, en las 3 catequesis últimas, la pregunta final es si de verdad crees a esa persona, a la samaritana, al ciego, a la hermana de Lázaro, a Marta. Y no es si yo creo que eso pasó, porque no se trata de eso. Se trata si yo le creo a esa persona, le creo lo que dice, le creo. Y en las escenas nosotros nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que no le cree, que pide un signo. Eso sí se ve repetido desde siempre, desde que empieza el Evangelio. Se ve repetido de que ya desde el principio lo quieren matar, ya desde el principio les molesto, provocador, y hace cosas que no le gusta a la gente. Hoy, por ejemplo, la lectura de hoy, que es otra, ¿verdad? Pero que también es de Juan, pues le presentan a una mujer en adulterio y lo quieren como una tentación, a ver qué dice, si él está a favor de la vida o está a favor de la ley. Las dos cosas son equivocadas, malas, en fin. Todo eso lo tengo que entender como la acción de Dios. Y la tengo que entender ¿para qué? Pues en primer lugar para tener una relación amistosa con Dios, porque de eso se trata. Se trata de que si lo conozco, lo amo. Y si lo amo, lo sirvo. Sin que eso sea obligado. Es porque se le conoce como sumo bien, como fuente de vida. Y eso no significa que es fuente de vida aunque yo esté muerta, aunque yo me esté muriendo como se muere Lázaro, él es fuente de vida. Eso no implica que no lo sea, porque es. Ese es el punto de la revelación. Es, no cambia, no es arbitrario, no dice una cosa hoy y mañana otra porque yo fallé. Hace alianzas donde él permanece, unilaterales, donde él sigue fiel. Es cercano, el tema del amor es la misericordia, la compasión, y la justicia es para justificar. En fin, tiene ¿qué dijera yo? Su esencia es tan rica que no es que tenga atributos, sino que es así, no es de otra manera. Y luego nosotros lo vemos con Jesús y lo vemos ya como muy, ¿qué dijera yo? Muy palpable, lo vemos así como muy cercano, como humano, y entonces vemos que sigue siendo eso. Así es Dios, no hay otra manera de decir cómo es. Y entonces el lenguaje, pues el lenguaje es el lenguaje, es la forma como nos llega escrita, y eso no nos tiene que perder de la revelación. Tenemos que entender por qué es el lenguaje, cuál es el contexto, por qué tiene. Y muchas veces se pone el ejemplo, ¿verdad? Como cuando uno ha repetido muchas veces a alguien que no haga las cosas porque va a pasar tal cosa o va a hacer tal otra. Y llega tal momento en que uno dice, bueno, pues ya, si no quiere y esto y el otro, ya uno habla con otro tono, en otra forma, con otra amenaza. Pero no es que esté deseando el mal ni esté haciendo nada. El profeta simplemente quiere mover a la persona a algo que le va a servir a la persona, no es que le va a servir a Dios, al pueblo mismo. Entonces, cuando ya entro a este texto, ya lo puse en contexto con los pasajes anteriores, con el de antes, los versículos o el capítulo anterior, el de después, ya entré yo. Eso se llama antes del texto, en el texto y después del texto. Así se llama la herramienta para entender una perícopa o un capítulo. Tengo que poner el texto en contexto, entonces tengo que saber qué dice el texto antes, qué dice el texto concreto que estoy leyendo y hacia dónde se va a dirigir el contexto después del texto. Entonces, yo tengo que tener todo eso en mi mente
y descubrir pues que lo que estamos hablando es de cómo Dios se revela, qué es la verdad que nos está transmitiendo, qué gran verdad nos está transmitiendo. Y esa verdad, luego, pues la pregunta termina así, ¿crees tú eso? Entonces yo tengo que ubicarme para dar una respuesta, porque la revelación es esa, si se revela, si se da a conocer, es un yo que se da a conocer a un tú, y el tú pues tiene que contestar, tiene que decir sí, creo o sí, y se dan cuenta que generalmente en la catequesis van respuestas progresivas. Primero se conoce a medias y entonces dice, bueno, pues es un judío, pues yo no sé, hizo esto, hizo lo otro, no sé más. Entonces hay un conocimiento poco, pero la catequesis tiene que llevar al crecimiento total, o sea, la amistad, a la relación íntima con ese ser. Esa es la función de la catequesis. La catequesis no es para recibir un sacramento, o sea, es para conocer qué gracia tiene el sacramento y entonces yo, pues, querer esa gracia. Porque es un signo el sacramento, pero el sacramento no lo hace ni el sacerdote ni la iglesia. Viene desde el designio salvador de Dios desde siempre. Por eso el tema de la eclesiología, que es un tema teológico, se tiene que ver desde el designio salvador de Dios, o sea, como la iglesia como una extensión de lo que Dios ha hecho. Y así toda la reflexión tiene que ir entrando en esa misma. Bueno, eso es más o menos para que ustedes vean cómo es que podemos utilizar. Entendemos que eso ya lo entendemos, que tenemos que ir retrospectivamente porque la revelación empieza en el Antiguo Testamento. También entendemos que al llegar ya como texto a nosotros, como libros, pues se clasificaron, ¿verdad? En libros históricos, en libros proféticos, en el Pentateuco, en el Evangelio, en Antiguo y Nuevo Testamento, también se puso en capítulos y se puso en versos, y que esos versos se separan a través de signos de puntuación. Entonces, eso pues es una forma práctica. Cuando buscamos un texto, lo buscamos en la parte superior, porque ahí están los nombres de los libros y ahí están los capítulos. Y cuando nosotros entramos a buscar un capítulo, pues nos fijamos en los versos, o sea, los versículos, que también están numerados. Y nos vamos a fijar como cuando pasó Génesis 2:4b al 3:24, que a veces un versículo, una parte pertenece a una forma literaria y otra parte pertenece a otra. Pero para eso tenemos que estar muy atentos en la lectura y no leerlo como es una continuación de lo otro, porque ese es uno de los problemas por los cuales a veces no comprendemos los textos, porque confundimos los géneros literarios y estamos leyendo uno a continuación de otro y resulta que ya cambió, porque ya estudiamos eso también, que cuando se recopilaron las tradiciones orales, se juntaron todas. ¿Por qué? Porque todas tenían riqueza, todas tenían una manera de decir las cosas que era lo mismo que decían, pero la decían de muchas formas. Entonces, es como cuando hay un accidente y cada quien va a contar ese accidente. Pues la persona que sufre el accidente lo va a contar como la que lo sufrió, alguien que pasó inmediatamente lo va a contar desde la perspectiva que lo vio, alguien que pasa otro rato después y por otro lado, desde otro. Hay muchas perspectivas para contar algo. Entonces, cuando las tradiciones orales pues se recopilaron todas y se pusieron por escrito, estaban dichas de distintas perspectivas, pero el mensaje es el mismo, el mensaje no cambia, porque el hecho es que Dios se da a conocer y siempre se da a conocer de una manera, de esa manera que no cambia, porque es y está. Entonces, pero la manera como lo va a relatar la persona, pues va a utilizar distintas maneras de hacerlo. Entonces, pero nosotros lo que tenemos que entender es el mensaje. Entonces, habiendo dicho eso, para algunos que habían escrito que no entendían lo que hay que hacer, pues lo que hay que hacer es practicar. Y ahí hay una hojita que tiene 10 ejercicios para que practiquen. La otra semana no hay clases, ¿verdad?
es lunes santo, y la otra después tampoco, porque es lunes de Pascua. Entonces tenemos 2 semanas y por eso tienen esa hojita con 10 ejercicios. Y los videitos que les pasé. Las tareas están abiertas, o sea, no tienen una fecha de cierre. El trimestre se acaba a finales de abril, o sea que prácticamente lo que quedan son 3 semanas de clases, ¿verdad? Licenciada. ¿Qué manda? Una pregunta, yo tengo una duda, lo que usted estaba comentando de Joy, ¿verdad? Sobre los signos, los siete signos lo que hay en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Leyendo yo desde el capítulo 1, voy a entender cada uno de esos signos de lo que habla San Juan. Si leen las notas de pie de página, sí, porque en las notas de pie de página están, y no es todo, son los primeros 11 capítulos, porque luego el Evangelio de Juan está dividido en 2 partes. La primera es el libro de los signos y en la segunda parte son los discursos, que empiezan en el capítulo 12. Entonces, si usted va leyendo y va leyendo las notas de pie de página, ahí le va a ir enseñando cuál es el primer signo y por qué se hizo el primer signo y el segundo y cuál era. De hecho los signos lo que son Jesús que manifiesta la presencia de Dios a través de signos, a través de gestos, a través de palabras y ya. Entonces lo que uno tiene que entender es cómo esos signos, pues justamente nos van a manifestar que Dios está actuando. Eso es lo que hace Jesús y eso es lo que le dice a Nicodemo y eso es lo que vive diciendo siempre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, un signo es la oración que él hace antes de resucitar a Lázaro, porque al final esa es esa es la acción que lo resucita, no es magia, es la oración confiada de Jesús, que sabe que el Padre siempre lo escucha, ¿verdad? Y sabe que hay un diálogo con el Padre, no es que está hablando a la pared o a la piedra, no. O sea, no es Harry Potter, ¿verdad? Sacándolo del lugar donde está enterrado, ¿verdad? Entonces, es Dios. Y el tema es de verdad, es extraordinario, porque realmente desde Génesis 1, pues dice eso, que Dios es fuente y origen de vida. Y bueno, a ver si lo creemos, ¿verdad? Entonces, la catequesis lleva a eso, a cuestionar si lo creemos o no lo creemos. Y esos son los 7 signos del Evangelio de San Juan, las catequesis. Y estas 3 últimas son completas, para que nosotros veamos el proceso de un catecúmeno, porque así se llamaban las personas, pues las personas que recibían los sacramentos recibían esta formación por años, no ahora que quieren recibir el bautismo y nadie quiere ir a formarse, sino que solo quiere recibir el sacramento solo porque es algo social o de la tradición cristiana, pero como algo social, no como algo vivencial. En fin, hay muchos temas que se tocan, pero lo que nos interesa es cómo lo vamos a hacer nosotros, cómo lo vamos a trabajar, y eso pues les queda para siempre. Para eso en toda teología es lo que ustedes todas las reflexiones que se hagan, cristología, mariología, todo va a surgir del dato revelado, no sale de otro lado. Sí, hermana, sí, hermana. Licenciada, buenas noches. Con los textos que usted comentaba hace un momento, ¿es para hacer alguna reflexión teológica o es solo para leerlos? Pues ahí está en la hoja, están en el... Es una tarea. Son varias que les puse ahí para que ustedes trabajen. Vamos a ver, les voy a decir ahorita, por ejemplo, espérenme. Perdone, licenciada, es que sí, igual me pasó lo que está comentando la hermana allí, ¿verdad? Ahí dice, les quedará como, permítame, aquí lo tengo. No, mire pues, aquí tienen ustedes, el número 1 dice, del texto a la vida. Ahí, ustedes tienen que leer la hoja que les di adjunto.
Dice, el texto a la vida. Entonces, dice el método, ver, juzgar, actuar. Es el método que vamos a utilizar. El texto que hay que estudiar, Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Buen samaritano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahí dice, ver la realidad. Entonces, en mi comunidad hay personas ignoradas. ¿Quién es el prójimo? Es lo que pregunta el buen samaritano. Así empieza, pero tengo que hacer eso que les dije, leer el texto, ver el contexto antes de y después, no solo eso. Entonces, fijarme cómo se revela Dios que es el prójimo, porque el prójimo es el necesitado, no soy yo. Tengo que ver ese sentido que da ahí. Y lo tengo que ver en una realidad, partir de la realidad. Entonces no estamos partiendo del texto, tenemos que conocer el texto, pero el texto, ¿cómo lo ponemos en práctica? Entonces luego vemos, ¿verdad? ¿Qué hace el samaritano? Bueno, ahí está la pregunta, ahí está en la hoja que les puso. ¿A quién puedo ayudar yo esta semana? O sea, ¿cuántas veces tengo que leer yo este texto en esta semana para hacer el ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer de ejercicio? Pues dice, hacer una acción concreta, que la repita varios días, 3 días, 2 días, 4 días, pero de verdad que vea yo la necesidad, que juzgue que hay una necesidad, que actúe, que no me quede solo con la idea del texto, sino que trate yo de ponerlo en acción. Ese es el primero, el número 1. El 2 habla de Génesis 37, es la historia de José. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí están las preguntas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quiénes están participando? ¿Qué conflictos aparecen? ¿Qué me llama la atención ahí? ¿Y cómo se va a aplicar? Pues en la casa debo de tener conflictos, en la familia, con los amigos, en el trabajo. ¿Dónde está? ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esos conflictos? Que Dios venga a solucionarlos. Pues si ustedes se van a dar cuenta en la historia de José, pues no lo soluciona. Dios está ahí presente, va dando herramientas, pero el que tiene que ir viendo cómo actúa es José. Entonces, ¿qué me dice el texto a mí? Es leer la hoja para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Es que si no leen la hoja, ¿qué van a hacer? ¿Sí, Nelson? Sí, licenciada, la pregunta, por lo que no había entendido yo, es en cada ejercicio, en cada punto que dice aquí, el 1, el 2, el 3, hay que hacer todo lo que dice aquí, hay que responder así, haciéndolo como tarea y enviárselo uno por uno, o practicarlo uno y hacerlo cotidiano y no subir nada a la tarea de la plataforma. Eso ya lo expliqué también, ya lo expliqué. Tienen 3 semanas o todo el mes de abril para hacerlo. Pueden irlo subiendo poco a poco, pueden subirlo todo junto. Dije que estaba abierta la tarea, que estaba abierta para que lo suban cuando quieran. Pues es para que lo hagan. Y dije también que era la nota final. También dije eso ya. Sí, o sea, conforme, perdón, licenciada, conforme uno va a estar haciendo el ejercicio, uno va anotando lo que va, ¿verdad? Pues ahí dice lo que hay que hacer. Dice ahí, por ejemplo, ¿qué está pasando? Pues tengo que escribir lo que está pasando ahí en el texto. ¿Quiénes participan? Tengo que escribir lo que están participando. Pues tengo que hacer el ejercicio. No sé yo cuál es el problema de verdad. En el 3 dice, por ejemplo, actualizar el mensaje. El evangelio es Mateo 5:13. Son las bienaventuranzas, sal y luz. Eso lo trabajamos una vez. Tenemos todo ese. Disculpe, licenciada, pero no todos estábamos desde el inicio cuando usted explicó. La clase está grabada, la clase está grabada. Entonces, gracias. Licenciada, perdón, en la plataforma dice tarea 6, pero realmente es el trabajo final, ¿verdad? Es tarea, ahí yo no lo puse. Bueno, okay. Yo pero después, va a ser la nota final. Acuérdense que sumo todas las tareas y esa es la nota final. Gracias, perfecto.
Entonces, realmente es para poner en práctica lo que ustedes están estudiando, pues es eso. Es que ustedes lo pongan en práctica ya, el grado de dificultad, si ustedes lo hacen bien, pues no es para la nota, pues la nota a mí, pues les puedo poner 100, ¿verdad? Ese no es problema. El problema es que ustedes entiendan lo que tienen que hacer, entre más se dediquen, se esfuercen en hacer. Ahora, si lo que les preocupa es la nota, pues entonces esa es otra historia, porque a mí lo que me preocupa es que aprendan la teología y que aprendan a manejar Sagrada Escritura, que es lo que toca este curso. Eso es. Muchas gracias, licenciada, por darnos la oportunidad, como dice usted, que tiene la plataforma abierta. Eso sí, yo se lo agradezco muchísimo, porque fíjense que la segunda tarea, le confieso que yo no la encontré, solo decía tarea 1, y de ahí pasaba la 3, iba a preguntar en el grupo al fin, pero no estaba así tan visible como las demás. Entonces me quedé con la tarea ahí. Entonces, si usted dice que está abierta, yo creo que voy a aprovechar y tal vez la pueda subir todavía, porque las demás sí las he subido. Esa no sé cómo fue que yo no la vi, pero si usted tiene abierta la plataforma, yo le agradezco. Bueno, y si ya no se puede. Todas están abiertas porque yo sé que tienen trabajo y no tienen el tiempo. Pero ya depende de ustedes de cuánta dedicación le pongan a esto, ¿verdad? Sí, por lo mismo le agradezco mucho, licenciada. Dios la bendiga mucho. Se cuida. Muy bien, gracias. Entonces, así va todo. Luego la 4 habla de la experiencia personal, habla de un salmo, el Salmo 23, es el Señor es mi pastor. Después identificar género literario en Apocalipsis, ya hicimos una tarea de eso. Ver cómo se lee en comunidad, por ejemplo, bueno, eso se hace en misa, es una comunidad, pero puede ser cuando las personas opinen, comenten, en fin. Ver en un texto, en el número 7, por ejemplo, valores y antivalores, pero hay que entrar en el texto, no quedarse solo con la idea de que el joven rico le dijo que no a Jesús y se fue triste, ese es un antivalor. No, hay que entrar al texto, como ya les dije, ver el texto, ver qué dice antes, qué dice el texto, qué dice después, leer las notas de pie de página e introducir ese relato en toda la revelación de la Escritura. Entonces, también como por ejemplo Éxodo 3, con la vocación de Moisés, cómo se puede relacionar esa vocación a las situaciones actuales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos sentimos oprimidos, angustiados, depresivos, ¿cómo se libera? Si Dios así se ha revelado, como un Dios que libera. Pero a ver si pasamos de una idea a lo que realmente Dios es, que no es idea, es una esencia espiritual. Y después aquí tenemos el 9, la clave de las decisiones personales, por ejemplo, las bodas de Caná, qué es lo que pasa, y cómo reacciono yo en los problemas cotidianos. Si se fijan, es una tarea para ponerla en práctica. Y dice el 10, el método es sencillo, ¿verdad? Porque tiene fases que ya las hablamos. Primero, leer el texto, por supuesto. Luego ya dijimos que lo tenemos que poner en contexto. Luego entender qué significaba ese texto en su tiempo. Para eso lo pongo en contexto. ¿Cómo fue? ¿Cómo se narró? ¿Por qué se narró? Ya leí la introducción, ya sé qué es el libro. ¿Qué relación tiene esto conmigo? Porque eso es lo importante. Y luego, ¿verdad? Al actuar esto, porque la palabra de Dios siempre no se da a conocer para que la ignoremos, sino para que tenga un efecto en nuestra vida. Entonces, esos pasos se aplican a todos los textos. Y por último, pues estos ejemplos se utilizan en la vida familiar, en el trabajo. No necesitamos palabras complicadas, sino que palabras sencillas de la vida diaria. Y cómo podemos promover la participación a los demás, porque al final uno estudia esto para compartirlo con las demás personas, trabajarlo en pequeños grupos, en la casa, con los amigos, en algún momento, si algo aprendí de esto, que lo quiera compartir con alguien. Bueno, de eso se trata, realmente de eso, no nada más, ¿verdad? Entonces, eso está ahí, 2 semanas tienen sin clase y el resto de las 2 semanas seguiremos avanzando. Y en las otras clases ustedes irán diciendo
sus logros. Pueden ir compartiendo, hice esto, no pude, esto me quedé por aquí, o mira aquí yo aprendí tal cosa, y esa era cosa de que ustedes compartan. Gracias, licenciada. Excelente. Entonces, yo creo que ya nos pasamos no sé cuántos minutos, creo yo, ¿verdad? Entonces, que pasen buena noche y ahí les queda el trabajo. Felices Pascuas de Resurrección y que estén bien. Buenas noches. Licenciada. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Tengan buen descanso. Igualmente. Sí, gracias, igual.